Estoy de turno, sin embargo, he pedido permiso, pero de todas maneras, de repente tengo algunas interrupciones por el teléfono, llamadas, les voy a pedir que me disculpen porque voy a tener que contestar necesariamente el teléfono. Ya, muy bien. Entonces, 12:15, por favor, Lisette, descargas la asistencia. Veo que ya casi la mayoría ha ingresado, pero igual vamos a darle chance hasta las 12:15 en punto para que puedan descargar la asistencia. Muy bien. El día de hoy nos convoca a conversar un poquito con respecto a la patología quirúrgica más frecuente dentro de nuestra especialidad, dentro de lo que es nuestra especialidad, que es cirugía general o cirugía del aparato digestivo. La patología quirúrgica oncológica o maligna, vamos a decirlo así, más frecuente es el cáncer gástrico o cáncer de estómago. Cuando hablamos de cáncer gástrico, obviamente nos referimos a toda tumoración de estirpe maligna, ¿no? Células neoplásicas que se desarrollan en cualquier región de la pared gástrica o del estómago. Sin embargo, prácticamente el 95% de todos los tumores o cánceres gástricos son los famosos adenocarcinomas gástricos, que es la transformación maligna de las células de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, la transformación maligna de las células glandulares específicamente de la mucosa gástrica se denomina adenocarcinoma y constituyen el 95% de todos los cánceres gástricos. Por eso es que prácticamente hablar de cáncer gástrico es hablar de adenocarcinoma. Nuestra clase básicamente está centrada en lo que es los aspectos generales del adenocarcinoma gástrico. Muy bien. A modo introductorio, como ya habíamos señalado, el cáncer gástrico es la neoplasia gastrointestinal más frecuente en todo el mundo. Y el término cáncer gástrico, como les había adelantado también, se refiere a los adenocarcinomas en el 95% de los casos. Repito, el adenocarcinoma es la transformación maligna de las células glandulares de la mucosa gástrica. Se desarrolla, se extiende, nace a partir de las células glandulares de la mucosa gástrica. Lamentablemente, generalmente es diagnosticado en estadios evolutivos tardíos, cuando la infiltración del tumor invade o sobrepasa la submucosa e invade toda la pared gástrica, como vamos a ver más adelante. El adenocarcinoma gástrico es el tumor maligno más común y generalmente está asociado a condiciones socioeconómicas bajas. Con respecto a lo que es opción puntero, ¿a qué nos referimos con estadios evolutivos tardíos? A ver, es necesario conocer un poquito con respecto a lo que son las capas de la mucosa de la pared gástrica, ¿no? El estómago, la pared gástrica, tiene la capa más interna, más profunda, que es la mucosa. En la mucosa existen unos repliegues en donde se localizan estas células glandulares, a partir del cual la transformación maligna de estas células, o de este epitelio glandular, o de estas células glandulares, es lo que va a generar el adenocarcinoma gástrico. Y este adenocarcinoma gástrico puede crecer hacia la luz, pero también se va a extender hacia toda la pared del estómago, ¿no? Puede invadir la muscular mucosae, llegar hasta la submucosa, sobrepasar la submucosa e invadir el plano muscular, el plano subseroso, el plano seroso y aún mucho más allá de la serosa e infiltrar los órganos vecinos. Nosotros en este momento, bueno, a partir de este momento, cuando hablemos de cáncer gástrico, tenemos que definir algunos tipos, tenemos que diferenciar los tipos de cáncer gástrico según la invasión o la profundidad del tumor. Vamos a tener lo que se conoce como early cancer o cáncer gástrico temprano, cuando el tumor no invade más allá de la submucosa. Es decir, solamente compromete mucosa y submucosa. Eso es un early cancer o cáncer gástrico temprano, que es potencialmente curable en el 100% de los casos. La cirugía cura el early cancer en el 100% de los casos. Y luego, lamentablemente, tenemos el cáncer gástrico avanzado, que es aquel que también se origina a partir de la mucosa gástrica, pero que lamentablemente sobrepasa la submucosa, llegando a comprometer la capa muscular, la capa subserosa o incluso la capa serosa. Se dice que cuando el tumor invade más allá de la serosa, el pronóstico de la enfermedad siempre es mucho peor. Pero ya desde el momento en que el tumor invade más allá de la submucosa, ya hablamos de cáncer gástrico avanzado, o algunos también lo quieren llamar, o lo quieren denominar como cáncer gástrico localmente avanzado.
¿Por qué hablamos de cáncer gástrico localmente avanzado? Para diferenciarlo del cáncer metastásico, ¿no? Porque el cáncer metastásico es aquel cuando ya el tumor o el cáncer ha viajado a distancia y se ha localizado en otros órganos. Desde el punto de vista fisiológico, nosotros sabemos que existen una gran variedad de células dentro de lo que es el estómago. El estómago tiene la forma de una J, es la parte diferenciada del aparato digestivo que se encarga del almacenamiento de los alimentos. Tiene porciones conocidas como son el cardia, el fondo gástrico, el cuerpo gástrico, el antro y la zona del píloro, ¿no? A nivel del fondo y del cuerpo, por ejemplo, se encuentran las células parietales y las células principales, ¿no? Las células parietales que producen ácido clorhídrico, las células principales que producen las hormonas de la digestión, como son el trifinógeno, la pepsina, etc. A nivel del antro existen las células mucinosas que van a producir la famosa mucina, que es la capa protectora de la mucosa que nos protege, nos defiende contra el ácido clorhídrico. Muy bien, entonces, desde el punto de vista fisiológico, la división es cardia, fondo, cuerpo, antro y píloro. Sin embargo, desde el punto de vista oncológico, en el punto de vista de cirugía oncológica, el estómago se divide en estómago proximal y en estómago distal. Estómago proximal y estómago distal. El estómago proximal lo comprenden el cardio, el fondo y el cuerpo, y el estómago distal, el antro y el píloro. ¿Por qué es que existe desde el punto de vista oncológico esta división? Porque si el tumor o el cáncer se localiza en el estómago proximal, la gastrectomía que se tiene que realizar es una gastrectomía total, es decir, la resección del órgano tiene que ser completa o total. Pero si el cáncer gástrico se localiza en el estómago distal, el tipo de gastrectomía o resección que vamos a realizar es una gastrectomía subtotal. Entonces, este es el segundo concepto que quiero que se graben. El primero fue con respecto a early cáncer y cáncer gástrico avanzado. Early cáncer, cuando el tumor no sobrepasa la submucosa. Cáncer gástrico avanzado o localmente avanzado es cuando el tumor invade más allá de la submucosa y compromete el resto del campo. Y el otro término, cuando el cáncer se localiza en el estómago proximal, la gastrectomía debe ser total. ¿Por qué? Porque generalmente la infiltración o la diseminación del cáncer es siempre de proximal a distal. Entonces, tenemos que resecar todo el órgano. Pero si el cáncer gástrico se localiza a nivel distal, en el estómago distal, la gastrectomía puede ser subtotal. No quiere decir que solamente vamos a resecar el antro, vamos a resecar el 75% del estómago, pero vamos a dejar parte del estómago libre, en el caso de un cáncer que se localiza en el estómago distal. Entonces, nuevamente, repito, si el tumor se localiza en el estómago proximal, la gastrectomía va a ser total. Si el estómago se localiza en el estómago distal, la gastrectomía va a ser subtotal. Muy bien, aspectos importantes desde el punto de vista de la irrigación y el drenaje venoso. Nosotros, los cirujanos, decimos de que el estómago debe ser uno de los órganos más nobles dentro del aparato digestivo, una de las vísceras más nobles. ¿Y por qué le decimos que es una de las vísceras más nobles? Porque es capaz de soportar o tolerar muchos traumatismos, muchas lesiones, ¿no? Por ejemplo, traumatismos, perforaciones a nivel del estómago, a la hora que nosotros las reparamos o las suturamos, generalmente cicatrizan muy bien y sellan muy bien. ¿Y esto a qué se debe? Al rico sistema de irrigación que posee, ¿no? Al tener un buen sistema de irrigación, los tejidos, las células, los tejidos tienen buena irrigación y tienen buena oxigenación, ¿no? Y tienen, obviamente, están óptimamente nutridos, ¿no? Que es lo ideal para la reparación de los tejidos y la cicatrización de las heridas, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy importante, sobre todo a la hora de realizar los procesos quirúrgicos. Sabemos que nuestras anastomosis van a pegar muy bien. Es que el estómago tiene, como ya les señalé, un triple sistema de irrigación arterial, ¿no? Tiene el sistema, el círculo anastomótico de la curvatura menor, que va a estar dada por las anastomosis de la arteria gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco, y la arteria gástrica derecha, que es rama de la arteria hepática común. Estos forman el círculo anastomótico de la curvatura menor.
Además, también existe un círculo anastomótico de la curvatura mayor, que está dada por las anastomosis de las arterias gastroepiploica derecha, que es rama de la arteria gastroduodenal, y la gastroepiploica izquierda, que es rama de la arteria esplénica. Y además existe un tercer sistema de irrigación que está dado por los vasos gástricos cortos que nacen del ilio esplénico y de la arteria esplénica, que se van a encargar de irrigar el fondo gástrico. Entre ambos círculos anastomóticos, el círculo anastomótico de la curvatura menor y el círculo anastomótico de la curvatura mayor, se va a tejer una red, una malla, ¿no? Anastomosis entre ambos círculos anastomóticos que van a formar una red o un enmallado dentro de todo lo que es el estómago, un enmallado de arterias, ¿no? De arterias, de vasos arteriales, capilares, arteriolas, etcétera, que van a brindar una rica irrigación al estómago. Como ya le había dicho, eso es una ventaja para los cirujanos porque nuestras anastomosis, nuestras suturas van a sellar, van a cicatrizar de forma óptima. Pero todo tiene su pro y también tiene sus contras. Justamente desde el punto de vista oncológico, esto también significa un problema, porque eso hace que la diseminación del cáncer a través de las paredes sea mucho más rápida. Un early cáncer rápidamente, en pocas semanas, puede convertirse en un cáncer gástrico localmente avanzado o avanzado debido a que se va a diseminar por vía arterial a través de toda la pared gástrica. O sea, esto también significa un gran problema desde el punto de vista oncológico. Y bueno, es importante conocer el sistema arterial, el sistema de irrigación arterial y el drenaje venoso en el tema del estómago desde el punto de vista de definición oncológica, pero probablemente mucho más importante es el conocimiento del drenaje linfático a nivel del estómago. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el drenaje linfático? ¿Qué es lo que hace el sistema linfático? El sistema linfático, bueno, tiene varias funciones. Permítanme un momento, por favor, me están llamando por teléfono, chicos. Disculpen, chicos, tuve que contestar el teléfono. Como les decía, se me escucha, ¿no? Sí, doctor. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Ah, ya, perfecto. Como les digo, es mucho más importante valorar el sistema, o conocer el sistema de drenaje linfático del estómago. ¿Por qué? Como ya les dije, bueno, el sistema linfático tiene muchas funciones. Tiene, por ejemplo, una función nutricional, es el transportador de los kilomicrones, que tiene que ver o que está relacionado con el tema del metabolismo de los lípidos y colesterol, pero lo que nos interesa es la función inmunológica, ¿no? Se encarga de arrastrar todas las células muertas, las células, los desechos tóxicos del metabolismo, arrastra células no deseadas por el cuerpo, dentro de ellas las células malignas, ¿no? O sea, una vía de diseminación del cáncer también es la vía linfática y probablemente sea una de las vías a través de las cuales trata de escaparse o trata del cáncer de fugar hacia otros sistemas, hacia otros órganos. Y es por ello la importancia de detectar la zona de ubicación de este sistema de diseminación linfática para poder cortar y tratar de curar el cáncer. Entonces, en el tema del estómago, como en realidad como en todo órgano, existe un sistema de drenaje linfático que va siempre de lo más cercano a lo más lejano del órgano de la víscera, ¿no? Es decir, existen sistemas o estaciones ganglionares cercanas a la víscera y también existen sistemas de drenaje linfático alejadas a la víscera, que todas están interconectadas,
Imaginémonos, por ejemplo, ¿no? Que ustedes en su casa, ustedes tienen, bueno, toda la basura siempre la dejan en un ambiente, en un lugar específico, el tacho de basura que está dentro de su casa, ¿no? Luego, una vez que ha transcurrido todo el día, este tacho de basura seguramente ustedes lo sacan hacia la calle, donde existe o un tacho o una zona por donde va a pasar el camión de la basura a recoger la basura de todo el día de su casa. Y esa basura que es recogida de su casa seguramente va a un contenedor municipal, ¿no? Que recoge la basura no solamente de su casa, sino del resto de casas, y luego esto pasa o llega ya finalmente al relleno sanitario a nivel provincial, que es donde recoge la basura. Entonces, la basura que comenzó o que partió desde el interior de su casa llega hasta el relleno sanitario. Entonces, si una célula maligna o una célula neoplástica partió desde dentro de su casa, puede llegar a contaminar o infectar incluso el relleno sanitario provincial. Entonces, son varias las estaciones por donde va a recorrer estos sistemas de despensa de basura. Entonces, es lo mismo, en el estómago existen estaciones ganglionares donde inicialmente se va a ir coleccionando todos estos sistemas de desechos metabólicos, incluidas las células neoplásticas que tienden a diseminarse. Entonces, tenemos 4 estaciones ganglionares. Los grupos de ganglionares de la primera estación son los grupos ganglionares que están alrededor del estómago. Tenemos el grupo ganglionar número 1, que es el paracardial derecho, el grupo ganglionar número 2, que es el paracardial izquierdo, el grupo ganglionar número 3, son los grupos ganglionares de la curvatura menor, grupo ganglionar número 4, que son los grupos ganglionares de la curvatura mayor, los grupos ganglionares suprapilóricos y los infrapilóricos. Todos estos son los grupos ganglionares que acompañan al estómago, que están alrededor del estómago, y por eso se les conoce como grupos ganglionares perigástricos. Entonces, los grupos ganglionares perigástricos son los grupos ganglionares de la primera estación y van desde el grupo ganglionar número 1 hasta el grupo ganglionar número 6. Luego tenemos los grupos ganglionares de la segunda estación, que son los grupos ganglionares que acompañan a las principales arterias que van a irrigar el estómago. Y tenemos el grupo ganglionar de la arteria gástrica izquierda, el grupo ganglionar de la arteria hepática, el grupo ganglionar del tronco celíaco, el grupo ganglionar número 10 del hilio esplénico, el grupo ganglionar número 11 de la arteria esplénica y el grupo ganglionar número 12 del ligamento hepatoduodenal o de la arteria gastroduodenal. Estos grupos ganglionares que acompañan a los vasos sanguíneos que irrigan el estómago también se les conoce como grupos perivasculares, ¿no? Los grupos perivasculares son aquellos que acompañan a las arterias que irrigan el estómago y componen los grupos ganglionares de la segunda estación. Entonces, perigástricos, grupos ganglionares número 1, perivasculares, grupos ganglionares de la segunda estación. Luego ya tenemos grupos ganglionares mucho más alejados que van del 13 hasta el 18, ¿no? Los retropancreáticos, de la arteria mesentérica superior, de la cólica media, los paraórticos, los de la cara anterior de la cabeza y páncreas y los del margen inferior de la cabeza y páncreas. Y los grupos ganglionares de la cuarta estación van desde el grupo ganglionar número 19 hasta el grupo ganglionar 120, que son grupos ganglionares incluso extraabdominales. Son grupos ganglionares mucho más alejados. A nosotros lo que nos interesa es reconocer los grupos ganglionares tanto de la primera estación como los grupos ganglionares de la segunda estación. ¿Por qué? Porque para el día de hoy, en este momento, el consenso mundial, ¿no? Cuando me refiero al consenso mundial, me refiero a la reunión de todos los grupos que manejan cáncer en el mundo, ¿no? Los más importantes, la escuela americana con la AJCC y la escuela japonesa, han llegado a un consenso que la única cirugía con intención curativa para el cáncer gástrico avanzado, localmente avanzado, ¿no? Está en el hecho de hacerle la gastrectomía, sea total o subtotal, dependiendo de dónde se localice el tumor, más una linfadenectomía. Pero esta linfadenectomía tiene que comprender la resección de los grupos ganglionares de la primera estación y los grupos ganglionares de la segunda estación. Es decir, tenemos que resecar los grupos ganglionares de la primera estación y de la segunda estación, y a esto se le conoce como linfadenectomía de 2.
linfadenectomía D2. Entonces, la única cirugía con intención curativa, nosotros hablamos en la cirugía del cáncer gástrico, hablamos de cirugía con intención curativa, porque obviamente después de la cirugía no podemos garantizar la curación. Para poder hablar de curación definitiva tienen que pasar por lo menos 5 años después del acto operatorio, ¿no? Después de los 2 años podemos hablar de un 80% de curación, pero el 100% de la curación se da después de una revaluación de 10 años en donde no hay recidiva de la enfermedad. Entonces ahí recién podemos hablar de cirugía curativa. Mientras tanto, solamente podemos hablar de cirugía con intención curativa. Y la única cirugía con intención curativa, repito, para el cáncer gástrico es la gastrectomía, sea total o subtotal, más la resección de grupos ganglionares tanto de la primera estación como de la segunda estación. Y a eso se le conoce como linfadenectomía del tipo D2. Entonces, ese es el tercer concepto que me interesa que se les quede, ¿no? Cirugía con intención curativa para el cáncer gástrico, gastrectomía, sea total o subtotal, más linfadenectomía del tipo D2, es decir, resección de grupos ganglionares tanto de la primera como de la segunda estación. Chicos, ¿mi pantalla en qué diapositiva está? ¿Está en la de factores de riesgo o se ha quedado congelada? Sí, estoy en factores de riesgo, doctor. Está en factores de riesgo, ¿no? Sí. Ok, listo, muy bien. Muy bien. Rápidamente, ¿no? Porque nuestra clase está dirigida a aspectos quirúrgicos del cáncer gástrico, ¿no? Los aspectos epidemiológicos, la fisiopatología del cáncer, etcétera. Eso lo tienen que detallar en los cursos de gastroenterología. Nosotros aquí, o a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan los aspectos quirúrgicos del cáncer gástrico. Sin embargo, siempre es importante tocar brevemente, ¿no? De forma resumida, el tema de los factores de riesgo. Lo que me interesa que ustedes sepan es que el cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial. No va a ser suficiente la existencia de un solo factor de riesgo. Generalmente tienen que coexistir varios factores de riesgo para que se desarrolle el cáncer gástrico. Me refiero al cáncer gástrico de tipo endémico, el epidémico, ¿no? Obviamente en el tema del cáncer gástrico hereditario sí, probablemente sea suficiente solamente el tema de la herencia para determinar la aparición de la enfermedad. Pero en el resto de cáncer, en el cáncer gástrico, el que nosotros le llamamos el cáncer gástrico endémico, normalmente siempre es una enfermedad multifactorial, en donde se combinan factores demográficos ambientales con factores biológicos y factores dietéticos nutricionales, ¿no? Desde el punto de vista de los factores demográficos o ambientales, la edad avanzada, ¿no? A mayor edad, siempre hay mayor riesgo de que los oncogenes se expresen con mayor fuerza, se expresen en mayor proporción, sobrepasen a los protooncogenes, que son los genes que nos defienden del cáncer, ¿no? Entonces, a medida que pasan los años, lamentablemente tenemos mayor riesgo a generar cáncer. El género masculino, los hombres tenemos una ligera ventaja en cuanto a lo que es el riesgo de desarrollar cáncer gástrico que las mujeres. La proporción es de 3 a 2. Por cada 2 mujeres son 3 los varones que desarrollan este cáncer gástrico. La clase social baja también es considerada parcialmente como un factor de riesgo debido a que la clase social baja conlleva a una serie de problemas como por ejemplo la falta de refrigeración de los alimentos y como vamos a ver dentro de lo que es los factores dietéticos nutricionales, la comida demasiado salada, ¿no? O la comida no refrigerada es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico, ¿no? En las zonas de altura, en la zona de la provincia, en la zona de la tierra, conservan sus carnes principalmente, ¿no? Conservan las proteínas, salándolas y poniéndolos a secar al sol, ¿no? Esto genera una desnaturalización de las proteínas que a la hora que son ingeridas o a la hora que nosotros las comamos, pueden entrar en contacto con un factor biológico como es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori tiene una enzima que se llama la ureasa, que va a degradar, vamos a decir así, a metabolizar la urea, ¿no? Que es parte de estas proteínas, que es un componente de esta desnaturalización de las proteínas, las va a desnaturalizar y esta urea se va a convertir esta urea en amonio. El amonio es un radical libre y este radical libre va a generar la toxicidad necesaria para que las células glandulares desarrollen cáncer. Entonces, como vemos, la clase social baja por sí sola no genera el problema, sino que trae o arrastra una cadena. Además, la clase social baja
generalmente, bueno, ya acá en Lima, ¿no? De repente pueden tener una refrigeradora, pero no tienen agua potable. Si no tienen agua potable, generalmente lavan sus productos con aguas empozadas o aguas que vienen de cisterna, en donde vive es el caldo de cultivo para el Helicobacter pylori. Entonces, la mayor parte de la población que vive en estas condiciones, lamentablemente, está infectada o infectada de Helicobacter pylori. El tabaco y el alcohol. A veces nosotros creemos que el tabaco produce más cáncer de pulmón, y no es cierto. Los fumadores desarrollan mucho más cáncer gástrico que cáncer al pulmón. Y los pacientes alcohólicos desarrollan mucho más cáncer gástrico que cirrosis, por si acaso, muchachos. Entonces, bueno, todos estos son los factores demográficos o ambientales. Dentro de los factores biológicos o médicos, probablemente el factor más importante es la infección por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que no tendrá más de 40 años desde que fue descubierta, o desde que fue, desde que fue descubierta y desde que se descubrieron todos los aspectos patológicos que conlleva esta bacteria, ¿no? Existe un espectro de enfermedades inflamatorias, sobre todo del estómago, producidas por Helicobacter pylori, ¿no? Ustedes van a ver gastritis de todo tipo, gastritis puntiforme, superficial, gastritis crónica activa. Existen, desde el punto de vista histopatológico, una serie de alteraciones o de nombres que le colocan a las gastritis, ¿no? Todas tienen en común denominador que la mayoría es desarrollada por Helicobacter pylori. Sin embargo, es un tipo de gastritis desde el punto de vista oncológico que nos interesa, que es la gastritis crónica atrófica. ¿Por qué? La gastritis crónica atrófica es considerada una lesión premaligna. La gastritis crónica atrófica producida por Helicobacter pylori va a desarrollar metaplasia intestinal, es decir, cambio del epitelio. El epitelio gástrico es transformado en un epitelio intestinal. Esto va a dar lugar a la presencia de una displasia que inicialmente es leve, progresa moderada, luego pasa a ser una displasia severa, y esta displasia severa, pues el camino es la transformación en un cáncer gástrico, ¿no? Entonces, Helicobacter pylori desarrolla gastritis crónica atrófica, y esta gastritis crónica atrófica es considerada una lesión premaligna para el tema del cáncer gástrico. Dentro de los factores dietéticos o nutricionales, alimentos ahumados, los famosos alimentos a la parrilla, al carbón, en donde también se va a generar esta desnaturalización de las proteínas, que, como les dije, va a dar lugar a la aparición de radicales libres dentro de nuestro estómago, que son tóxicos para las células glandulares de la mucosa y que desarrollan cáncer, ¿no? La comida no refrigerada, el bajo consumo de proteínas y grasas, la comida salada, consumo alto de nitratos, y un aspecto muy importante dentro de lo que es el factor nutricional, una dieta baja en vitamina A y en vitamina C. ¿Por qué? Porque también los consensos mundiales de cáncer, ¿no? El consenso mundial en lo que es el cáncer, y específicamente en el cáncer gástrico, han determinado que el ácido ascórbico, que es la molécula fundamental dentro de lo que es la vitamina C, y la vitamina A, el retinol, son factores protectores para el cáncer gástrico. ¿Qué hacen? Neutralizan estos radicales libres y evitan esa toxicidad para que se transformen en células neoplásicas. Entonces, todo paciente que consume altas dosis de vitamina A y vitamina C son pacientes que están ejerciendo un efecto protector para el desarrollo de cáncer gástrico, ¿no? Desde el punto de vista inmunológico, la vitamina A y la vitamina C, sobre todo la vitamina C, se le han encontrado una serie de propiedades que mejoran y que ejercen un factor protector a diferente índole, ¿no? En la época del COVID se puso de moda la inyección de vitamina C también para proteger del COVID. En realidad, bueno, en ese aspecto lo que hace es mejorar la inmunidad, eso sí es cierto, ¿no? Pero no es que te va a curar del COVID, por si acaso. Pero lo que sí está demostrado es que el ácido ascórbico, la vitamina C, ejerce un efecto protector dentro de lo que es el desarrollo de cáncer gástrico. Entonces, como les señalé, lo que me interesa que sepan es que sobre una mucosa normal, siempre van a entrar a tallar varios factores para que finalmente se llegue a desarrollar el cáncer gástrico. El cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial. Sobre esta mucosa normal entran a tallar una serie de factores, desarrolla el paciente una gastritis inicialmente crónica superficial y que luego se puede transformar en una gastritis crónica atrófica. La gastritis crónica atrófica es una lesión o una enfermedad
premaligna, que puede producir metaplasia intestinal, displasia y cáncer, ¿no? Y incluso diseminarse. Dentro de los factores de patogenicidad para el Helicobacter pylori ya habíamos hablado. El más importante desde el punto de vista oncológico produce ureasa. La ureasa va a hidrolizar la urea en dióxido de carbono y en amonio. El amonio es un radical libre que va a generar la transformación maligna de las células glandulares de la mucosa gástrica, ¿no? En este cuadro esencialmente lo mismo. Distribución del cáncer gástrico. ¿En qué parte es que se localiza el cáncer gástrico? Las células glandulares de la mucosa gástrica en realidad se encuentran dispersas sobre toda la superficie del órgano, sobre toda la pared del estómago, ¿no? Sin embargo, existe una mayor proporción de células glandulares a nivel de lo que se conoce como antropíloro. Por eso es que generalmente el adenocarcinoma gástrico se desarrolla en el antropíloro. Las 2/3 partes o el 63% de los casos del cáncer gástrico generalmente se desarrollan en el antropíloro, o lo que también conocemos como estómago distal. Por lo tanto, si se desarrolla en el estómago distal, el tipo de cirugía que con mayor frecuencia vamos a desarrollar será una gastrectomía subtotal. Lamentablemente, el cáncer gástrico, cuando genera o desarrolla síntomas, es porque ya está en una fase localmente avanzada o avanzada. Normalmente, en las fases precoces, el cáncer gástrico es asintomático o produce síntomas muy inespecíficos, como por ejemplo, ¿por qué son síntomas inespecíficos? Porque obviamente ese síntoma puede estar presente también en otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el early cancer o el cáncer gástrico precoz, la mayoría de los pacientes que fueron diagnosticados por early cancer, chicos, un ratito voy a tener que contestar el teléfono, por favor. Están llamando de la emergencia. Ya, vamos a apurarnos, chicos, un poquito para poder terminar. Ya, entonces, como les decía, ¿se me escucha, por favor? Sí, doctor. Ya, les decía, entonces, el cáncer gástrico lamentablemente genera síntomas inespecíficos. El cáncer gástrico temprano, por ejemplo, una dispepsia, que es el síntoma más frecuente que presentan los pacientes con cáncer gástrico temprano. O sea, una dispepsia es una sensación de repente de gases, ¿no? O de disconfort abdominal después de comer, pero eso también te lo producen las gastritis, las úlceras o la intolerancia a la lactosa. Entonces, son muchas las enfermedades que producen dispepsia. Entonces, por eso es que lamentablemente no podemos basarnos en los síntomas para hacer un diagnóstico temprano del early cancer o del cáncer gástrico. En sociedades donde la incidencia del cáncer gástrico es muy alta, como por ejemplo los países asiáticos, a nivel de Sudamérica, Chile, Costa Rica, ellos necesariamente tienen que hacer screening. En Japón debe ser el país que más early cancer diagnostican, ¿no? Del 100% de cáncer gástrico que diagnostican, casi el 40% es cáncer gástrico temprano, ¿no? ¿Y por qué es que han logrado generar o mejorar la incidencia del diagnóstico temprano del early cáncer? Porque ellos han comenzado a hacer tamizaje, ¿no? ¿Cómo se hace el tamizaje? El único método, adelantándonos un poquito, el único método para diagnosticar el cáncer gástrico es por medio de la endoscopía más biopsia. El gold standard para el diagnóstico de cáncer gástrico es la endoscopía más biopsia. La única manera, el único método. Entonces, lo que hacen los japoneses, debido a su alta incidencia de cáncer gástrico, es que todo paciente mayor de 40 años que trabaja para el Estado, para el área pública, necesariamente tiene algún síntoma digestivo, necesariamente por protocolo tienen que hacerse una endoscopía digestiva alta, ¿no? Nosotros, es como nosotros, ¿no? Nosotros, usted dirá, pero doctor, que se le haga una endoscopía para que es un procedimiento invasivo, ¿no? Para diagnosticar cáncer. Bueno,
Algo parecido nos pasa a nosotros. Nosotros somos un país endémico o endémico para tuberculosis. Ustedes cuando entren a su internado o cuando requieran trabajar en cualquier institución pública a nivel del aspecto de salud, le van a pedir una radiografía de tórax de forma obligatoria, además del PPD, o sea, le van a pinchar el brazo y lo van a irradiar necesariamente, porque nosotros somos un país endémico en tuberculosis. Tenemos la prima infección y lo que se necesita saber es si es que esa prima infección se ha desarrollado o no, o de repente en un momento ya les dio tuberculosis y no saben. Entonces es necesario hacer esos tamizajes. Entonces lo mismo ocurre en esos países. Pero lamentablemente el cáncer gástrico cuando se presenta ya con síntomas típicos como son sensación de inflamación después de comer, una indigestión severa, inexplicable, pérdida de peso, vómitos continuos, hematemesis, melena, que son signos de hemorragia digestiva alta, náuseas persistentes o inexplicables, llenura precoz, comer en pequeñas cantidades. Ya cuando aparecen todos estos que son síntomas típicos para el cáncer gástrico, lamentablemente es porque ya el cáncer gástrico está o en una fase localmente avanzada, o en una fase avanzada, o incluso en una fase metastásica, ¿no? Son 5 los síndromes clínicos en el cáncer gástrico. El síndrome anémico, ¿no? La pérdida, a veces un paciente llega pues a la consulta por síntomas de anemia, ¿no? Entonces el paciente llega con síntomas de anemia, palidez, cansancio, ¿no? Y el paciente no sabe por qué está anémico, ¿no? Generalmente adultos mayores. Entonces ustedes pues tienen que comenzar a buscar síntomas digestivos. Si no encuentran una explicación, la anemia sarropénica se presenta por o falta de ingesta o pérdida, ¿no? O pérdidas. Y muchas de estas pérdidas son insensibles. Y el primer lugar de pérdidas insensibles de sangre es el aparato digestivo. Entonces, si ustedes no tienen un paciente adulto mayor con una anemia y no encuentran la causa de la anemia, obligatoriamente tienen que hacer un estudio gastroscópico. Hacer una endoscopía alta en primer lugar en la búsqueda de alguna lesión en el estómago que genera la pérdida y en segundo lugar una colonoscopía total o completa, ¿no? Porque el síndrome anémico es uno de los síndromes más frecuentes que aparecen en el cáncer gástrico. Ahora, si es que le aparece un síndrome de hemorragia digestiva alta, el lente que se evidencia por la presencia de los vómitos sanguinolentos, a eso se le conoce como hematemesis, o la melena, que son heces pastosas color brea, evidentemente su primera posibilidad diagnóstica es que sea un cáncer gástrico. El síndrome pilórico, ¿qué es el síndrome pilórico? Es un síndrome de obstrucción intestinal alta, ¿no? El paciente come, pero son vómitos alimentarios postprandiales tardíos. El paciente del día de hoy come sus tallarines y pasado mañana vomita los tallarines. Los mismos tallarines que comió hace 2 días recién los vomita. ¿Por qué? Porque es un estómago de retención, ¿no? Y es un síndrome pilórico, y este síndrome pilórico se desarrolla en pacientes con cáncer gástrico. Síndrome consultivo, ¿no? Lamentablemente el cáncer gástrico es una de las enfermedades oncológicas que genera caquexia, consumo, ¿no? Desgaste de energía. Y el síndrome tumoral, obviamente la presencia de una masa tumoral ya lamentablemente es un indicio de un cáncer gástrico avanzado. Cuando se palpa una masa abdominal en un paciente con cáncer gástrico es porque el cáncer gástrico ya es avanzado. Y también tenemos signos de metástasis, signos de metastización, ¿no? Que lamentablemente ya nos indican la necesidad, nos indican de que el paciente no es un paciente tributario para manejo quirúrgico. Ya desde el momento en que aparecen estos síntomas de metástasis, al paciente no podemos ofrecerle bajo ningún término una cirugía curativa porque el cáncer ya avanzó. Dentro de los signos de metástasis tenemos la citis, la enopatía clavicular izquierda, los famosos ganglios de Virchow, creo que lo tenemos acá, ¿no? El ganglio de Virchow, que es como si tuviéramos una pelota de jazz encima de la clavícula, el nódulo de la hermana María José, que es un nódulo umbilical que involucra infiltración a nivel del peritoneo del ombligo, el nódulo de iris, que es un ganglio a nivel axilar izquierdo. Entonces, todos estos son signos de metastización que lamentablemente generan la condición de ser un cáncer inoperable e incurable. Cada vez que ustedes encuentren estos signos clínicos de metastización, es porque el cáncer gástrico es incurable. Desde el punto de vista anatomopatológico, ¿no? Vamos a hablar un poco del diagnóstico microscópico. Existen varias clasificaciones microscópicas para el cáncer gástrico o clasificaciones histológicas. Sin embargo, la más conocida a nivel mundial, vamos a decir así, la que todas las escuelas manejan, es la famosa clasificación de Lauren. Y Lauren
clasifica el cáncer gástrico en dos tipos: el cáncer gástrico de tipo difuso y el cáncer gástrico de tipo intestinal. El cáncer gástrico intestinal es el cáncer que nosotros llamamos cáncer gástrico ambiental, es aquel que sigue las reglas epidemiológicas, vamos a decir así. Es decir, es aquel que se desarrolla a partir de una gastritis crónica trófica, pasa por metaplasia, displasia y cáncer, ¿no? En la que es más frecuente en hombres que en mujeres, en el que aumenta con la edad, etc. Es decir, es aquel que sigue los patrones epidemiológicos normales o habituales, ¿no? En que se desarrolla con el tiempo. Mientras que el cáncer gástrico difuso es un cáncer gástrico de peor pronóstico, es un cáncer gástrico que afecta a grupos de edad jóvenes. Son pacientes de 20, 25, 30 años que tienen un cáncer gástrico y generalmente afecta a mujeres más que hombres y lamentablemente son cánceres muy agresivos, pobremente diferenciados y que clásicamente, desde el punto de vista histológico, presentan un signo: el signo de las células en anillo de sello. Cuando ustedes encuentren un paciente, cuando ustedes lean un reporte anatomopatológico de una biopsia en que se le hizo un paciente, ¿no? De repente le hacen una endoscopía, encuentran un cáncer, le hacen una biopsia, y en esa biopsia, en el resultado, ustedes leen células en anillo de sello, ese dato es el dato patognomónico del diagnóstico de cáncer gástrico de tipo difuso. Y un cáncer gástrico de tipo difuso es un cáncer agresivo, pobremente diferenciado y es el de peor pronóstico. Es el de peor pronóstico, ¿no? Como pueden ver, como se puede ver, generalmente el cáncer gástrico difuso afecta a personas jóvenes. En realidad tiene un alto componente hereditario, ¿no? Un alto componente hereditario en el desarrollo de esta enfermedad, pero lamentablemente es casi siempre avanzado. Entonces, eso es en cuanto al diagnóstico histológico. En cuanto al diagnóstico macroscópico, nosotros, como ya les dije, nos valemos de la endoscopia, ¿no? La endoscopía nos permite realizar el diagnóstico macroscópico y existe una clasificación, que es la famosa clasificación de Borman para el diagnóstico del cáncer gástrico. Tenemos el Borman tipo 1, que es una masa polipoidea, un tumor que crece hacia la luz. El Borman tipo 2 es un tumor que crece hacia la luz, pero que comienza a ulcerarse en el centro y comienza a infiltrar ya la pared. Un Borman tipo 3 es cuando ya no hay una lesión elevada, sino más bien es una úlcera directamente en el cuerpo del estómago, en la pared del estómago, que comienza a infiltrar todas las capas. Y un Borman tipo 4 es cuando la lesión ya es un infiltrado no solamente en una región del estómago, sino en la mayoría de regiones del estómago. Es un infiltrado difuso. Borman 1, masa polipoidea. Borman 2, masa polipoidea con ulceración central. Borman tipo 3, una infiltración con ulceración central. Y Borman tipo 4, un infiltrado difuso. Se dice que mientras que el Borman sea menor, o sea, el Borman tipo 1 y el Borman tipo 2, son cánceres de mejor pronóstico. Son cánceres que son potencialmente curables con la cirugía. Pero un Borman tipo 3 o un Borman tipo 4, lamentablemente, son cánceres con peor pronóstico, que probablemente no puedan ser curados por cirugía. Como ya les señalé, el gold estándar para el diagnóstico del cáncer gástrico es la endoscopía más la biopsia. La endoscopía más la biopsia nos da tiene un 95% de sensibilidad para el diagnóstico del cáncer gástrico. Es lo que necesitamos para el diagnóstico del cáncer gástrico, ¿no? La endoscopía y la biopsia es el gold estándar para el diagnóstico. Podemos encontrar desde lesiones inaparentes, impensadas, ¿no? Apenas lesiones polipoideas en las cuales se les toma la biopsia y sale el resultado. Obviamente también podemos encontrar ya lesiones tumorales que comprometen toda la luz, sangrantes, ulceradas, que obviamente son definitivamente cáncer gástrico. Los laboratorios generalmente son normales y hasta cuando el cáncer gástrico se encuentra avanzado. Desde el punto de vista laboratorial, no nos aporten mucho o en nada para el diagnóstico del cáncer gástrico, igual que los marcadores tumorales. No existen marcadores tumorales ni para el diagnóstico ni para el pronóstico en el cáncer gástrico, a diferencia del cáncer de colon, por ejemplo, en donde el antígeno carcino embrionario, o el famoso CEA,
sí ofrece un valor pronóstico. No diagnóstico, pero sí pronóstico en el cáncer de colon, ojo, pero en el cáncer gástrico no existe ningún marcador específico ni sensible para el diagnóstico de cáncer gástrico. Existen algunos estudios radiológicos ya prácticamente en desuso, ¿no? Anteriormente no existía la tomografía, solamente no existía la endoscopía, perdón, y los estudios diagnósticos se basaban en los famosos estudios radiológicos por doble contraste, en donde tenían a veces sensibilidades no tan altas, tenían lamentablemente baja sensibilidad, pero sí su especificidad era relativamente alta, ¿no? Sobre todo, pero lamentablemente diagnosticaban cáncer ya en estadios avanzados, ¿no? Las famosas lesiones en mordida de manzana, los pliegues concéntricos sobre una lesión, etcétera, eran signos radiológicos característicos, ¿no? del cáncer gástrico. Sin embargo, estos estudios ya pasaron al desuso. ¿Por qué? Porque ya en el cáncer gástrico no es suficiente el diagnóstico macroscópico ni microscópico. Es necesario realizar un adecuado estadiaje. El estadiaje para el cáncer gástrico es imprescindible para determinar la conducta terapéutica a seguir. Si nosotros solamente tenemos diagnóstico, no vamos a saber qué hacer con el paciente. Para saber qué hacer, necesariamente tenemos que hacer el estadiaje. Y es igual, y a nivel mundial, el consenso mundial para el estudio y el manejo del cáncer han determinado que el mejor estadiaje es por medio del estadiaje, el famoso estadiaje TNM, propuesto por la AJCC, que es la American Joint Community of Cancer, ¿no? Que valora tres aspectos: la profundidad del tumor, el compromiso de los nódulos linfáticos y la presencia o ausencia de metástasis, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando el tumor no invade hasta la submucosa, hablamos del famoso early cancer, ¿no? Que es el estadio 1, que es un cáncer 100% curable, 100% curable. Y luego tenemos el cáncer gástrico, en el estadio 2 y 3, ¿no? Que es un cáncer gástrico localmente avanzado, en donde solamente podemos hablar de cirugía con intención curativa. El estadio 4 está definido por la presencia de metástasis. Cuando ya tenemos un paciente con estadio 4, es un paciente que lamentablemente no vamos a poder curar. Es un paciente inoperable. Entonces, ¿de qué nos valemos para poder realizar el estadiaje? ¿De qué nos valemos para poder realizar el estadiaje? Permítanme, chicos, tengo que contestar nuevamente. Ya, chicos. Bueno, entonces, vamos a correr un poquito porque me están llamando, tengo 10 minutos máximo. Entonces, ¿de qué nos valemos para el estadiaje del cáncer gástrico? ¿No? Nos valemos de la famosa tomografía. No confundir. El gold estándar para el diagnóstico del cáncer gástrico es la endoscopía más la biopsia. Pero el gold estándar para el estadiaje en el cáncer gástrico es la tomografía. Nosotros no podemos, o sea, todo paciente con cáncer gástrico necesariamente tenemos que realizarle la tomografía para poder hacerle el estadiaje. Sin eso, no podemos hacer estadiaje. La tomografía es considerada actualmente el gold estándar porque nos permite valorar los tres aspectos. El aspecto de profundidad del tumor, por ejemplo, en este caso vemos un paciente con estadio 1, por aquí vemos ya un estadio 2 porque ya ha invadido mucho más allá de la pared, acá solamente es una enfermedad polipoidea, ¿no? Podemos ver estadio 3 o estadio 4 cuando obviamente ya se ve todo el compromiso a nivel de la pared gástrica o incluso que sobrepasa. Entonces, nos da la posibilidad de valorar la invasión del tumor. Además, nos permite valorar la presencia de ganglios, ¿no? Presencia de ganglios que captan contraste alrededor del estómago y en casos severos nos permite también determinar la presencia o ausencia de metástasis. Entonces, por medio de la tomografía es el único estudio que podemos valorar las tres cosas: profundidad del tumor, compromiso de nódulos linfáticos y metástasis a distancia. Sin embargo, de forma individual, existen otros estudios que nos permiten hacer también una valoración del estadiaje, como por ejemplo la ecoendoscopía o ultrasonido transendoscópico. ¿Qué es esto? Se coloca un transductor ecográfico
en la punta del endoscopio y se ingresa al estómago, ¿no? Por medio de la endoscopía, y es como si hiciéramos una ecografía desde adentro del estómago. La sensibilidad para valorar la profundidad del tumor es mucho mayor que la tomografía. O sea, si solamente tomamos como aspecto de valoración el T, o sea, valorar solamente la profundidad del tumor, el ultrasonido es el mejor método para determinar la profundidad de invasión del tumor. Pero por medio de la ecoendoscopía no podemos valorar la presencia de nódulos linfáticos, ni mucho menos la metástasis. Entonces, esa es la desventaja. Por eso es que no puede ser considerado gol estándar. La tomografía sí nos da las tres cosas: valoración del T, valoración del N y valoración del M. En cambio, la ecoendoscopía solamente nos da valoración del N. La laparoscopía la utilizamos sobre todo para valorar la presencia de metástasis a distancia que por tomografía no podemos ver, ¿no? Existe sobre todo un aspecto importante que es la carcinomatosis peritoneal, que a veces no puede ser distinguida por laparoscopía, por tomografía. Entonces nos valemos de la laparoscopía, ¿no? Ahí como ven, bueno, voy avanzando un poquito, vemos lesiones, ¿no? Tumorales, blanquecinas, nacaradas sobre la pared del estómago, ya ha invadido también parte del epíplon, ha invadido otras zonas y también ha invadido el peritoneo, ¿no? La invasión, y además vemos líquido. Eso es un indicativo de enfermedad avanzada, enfermedad metastásica. Lamentablemente, cuando tenemos esa circunstancia, ya es un caso inoperable. Gracias a la laparoscopía se han podido evitar laparotomías innecesarias, las famosas laparotomías del tipo Open Close. Muy bien. Entonces, en resumen, diagnóstico, necesitamos hacer el diagnóstico macroscópico y microscópico, y eso lo hacemos por intermedio de la endoscopía más la biopsia. Necesitamos hacer el estadiaje, eso lo hacemos por intermedio de la tomografía. Si podemos hacer ecoendoscopía, buena hora. Si podemos hacer la laparoscopía diagnóstica, sería lo ideal, ¿no? Para complementar nuestro estadiaje. Y con ello decidimos la cirugía. Decidimos si el paciente va a necesitar una resección quirúrgica con intención curativa, o solamente es tributaria de algún tipo de tratamiento endoscópico paliativo, o solo es tributaria de una terapia ayudante, o solamente calidad de vida. Lo que nosotros buscamos, o que lo que nosotros esperamos, es que el paciente pueda ser operado. La gastrectomía subtotal es la modalidad preferida para los tumores distales, y la gastrectomía proximal o total es la preferida para los tumores proximales, como ya habíamos adelantado. Los márgenes quirúrgicos siempre deben ser no menores de 5 centímetros. Todos los márgenes quirúrgicos tienen que ser de 5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que en la distancia entre el tumor y el borde que nosotros hemos seccionado debe haber una, macroscópicamente me refiero, una medida de más de 5 centímetros. Generalmente la gastrectomía distal, sea subtotal o total, son para tumores del T1 hasta el T3. Los pacientes con estadios 3 o 4, lamentablemente solamente el 50% son resecables. En realidad en el estadio 4 ninguno es resecable. El T4 requiere una resección en bloque de estructuras involucradas y la esplenectomía de rutina debe ser evitada. Anteriormente se hacía en esplenectomía de rutina, ya que el compromiso de los ganglios linfáticos de la segunda estación, específicamente el grupo ganglionar número 10 y número 11, comprometían la arteria esplénica, y en el momento de tratar de resecar esa arteria esplénica se lesionaba y necesitamos hacer la esplenectomía. En la actualidad ya no es necesario hacer. Y criterios de irresecabilidad. De repente nosotros hemos hecho el diagnóstico microscópico, macroscópico, le hemos hecho el estadiaje y bueno, decidimos entrar a operarlo. Pero de repente ya en sala nos encontramos con algunas circunstancias. De repente hay afectación peritoneal, una carcinomatosis peritoneal, eso es un criterio de irresecabilidad, metástasis a distancia, ¿no? Compromiso del hígado, del ovario, del peritoneo, enfermedad localmente avanzada con grupos ganglionares ya por fuera de la segunda estación ganglionar. Si hay compromiso ganglionar a nivel de ganglios peripancreáticos, paraórticos o intratorácicos, lamentablemente el paciente ya no es curable tampoco, ¿no? Entonces, cirugía en el cáncer gástrico, gastrectomía del tipo D2, ¿no? Que es la gastrectomía más la linfadenectomía del tipo D2. Generalmente, cuando hacemos una gastrectomía total, la reconstrucción es la famosa reconstrucción, es la esófago-yeyuno-anastomosis en Y de Roux, o también el llamado Billroth 2. Esófago-yeyuno-anastomosis en Y de Roux, o la famosa Billroth 2. Resección. Hablamos de una R0 cuando no hay enfermedad residual ni macroscópica ni microscópica. Este siempre es nuestro objetivo. Nosotros en el cáncer gástrico tenemos que tratar de llegar a una R0.
Es decir, que no hay enfermedad residual ni macroscópica ni microscópica. Eso es una cirugía con intención curativa. Una R1 nos indica que hay una enfermedad residual microscópica. Es decir, nosotros hemos sacado todo el tumor, pero a la hora de que nos hacen el estudio microscópico, nos determinan que nuestros márgenes quirúrgicos no están libres de enfermedad. O sea, microscópicamente hay enfermedad en los márgenes. Entonces, lamentablemente, esto es enfermedad residual microscópica. Y una R2 quiere decir que hay enfermedad residual macroscópica, cuando lamentablemente vemos que no podemos resecar todo el tumor porque está pegado de repente a estructuras a la columna, hacia atrás, de retroperitoneo, y solamente sacamos lo que podemos con la intención de mejorar los síndromes clínicos que padece. Entonces, eso se conoce como R2, que es enfermedad residual macroscópica. R1, quimioterapia. O sea, si nosotros tenemos enfermedad residual microscópica, quimioterapia. R2, radioterapia. Muy bien, chicos. Eso era todo lo que les quería decir. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? Sí, Lice, doctor. por favor. Sí, dime. Ya. Con respecto a la parte de que, por ejemplo, en este viaje E4, más que todo como son, dijo, no son inoperables, ¿cuál sería el tratamiento, o sea, el paliativo, qué es lo que se tendría que hacer en ese caso? En muchas circunstancias solamente se le da calidad de vida. Manejo del dolor, soporte de hierro para evitar el sangrado, ¿no? En la mayoría se le coloca inostomía de alimentación para que puedan alimentarse a través del intestino, ¿no? Lamentablemente, ¿no? En muchas circunstancias. Ya, los pacientes con estadio 4 no son muchas veces ni tributarios a quimioterapia o radioterapia porque no van a soportarla. La quimioterapia y la radioterapia es bastante fuerte. La quimioterapia y radioterapia generalmente están diseñadas para pacientes en estadio 3 en que hemos dejado de repente enfermedad residual macroscópica. Ya estoy bajando. Están llamando chicos de la emergencia. Ya chicos, muchas gracias por su participación. Yo voy a tratar de enviarle ahora mi clase a la delegada para que puedan leerla, detallarla y bueno, espero que mañana puedan tener suerte en su examen. Muchas gracias, doctor. Ya le envié la asistencia Listo. también. Sí, ya la recibí. Listo, gracias. Nos vemos.